Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Bonita Radio, en Red Global, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ya terminé mi primer café. Aunque esta conversación de hoy, no sé, yo creo que me hace pensar más en happy hour por la tarde que a las 8 de la mañana de Sydney, donde estamos ahora, pero bueno, deja que presentes al invitado y se entenderá. Se entenderá. Yo creo que la conversación te va a llevar a diferentes mundos, así que cuidado con lo que tiene ese café. Eso es así. Con nosotros se encuentra una persona que nos va a hablar y va a compartir sobre el tema de ciencia ficción, literatura y Puerto Rico, o ciencia ficción, literatura y el Caribe, o ciencia ficción y otros mundos. Y esa persona es el autor de varios libros, entre ellos poemarios, novelas, cuentos, también profesor del Departamento de Español en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y fundador de la editorial La Secta de los Perros. Con nosotros, Rafael Acevedo. Bienvenido, Rafa. Muy contento de estar aquí. No sé si decir buenos días, Miguel, buenas tardes, Juanqui, buenas noches a los que escuchen más tarde. Esto para mí es como ciencia ficción experimentada. Los que somos de otra época, los que somos de antes de que el hombre llegara a la luna, estar hablando con alguien en tiempo real en Sydney mientras estamos acá es una cosa. Los que nacieron después no se dan cuenta de estas maravillas. Nosotros Sí, lo que Rafa, hicimos. esta es la voz del futuro. Exacto. Que te habla. Estamos hablando de cuando era ciencia ficción. Lo que escribimos a maquinilla, entendemos lo que yo estoy diciendo. Fíjate, tal vez yo fui la última generación que estudió maquinilla en la escuela y después lo que vino era computadoras por ahí para abajo, pero es interesante que digas eso, Rafa, porque, y estoy brincando un montón, pero yo acabo de terminar tu primera novela que se llama Exquisito Cadáver y me parece increíble cómo tú estabas hablando de un montón de cosas y de eso es la ciencia ficción, precisamente, entre otras cosas, que están pasando ahora, pero te impresionas de lo que está ocurriendo aquí y a la misma vez ya tú estabas hablando de cosas así hace más de 14 años en tus escritos. Y eso pues me parece interesante y tal vez por ahí podemos empezar. ¿Qué es la ciencia ficción? Cuando hablamos de ciencia ficción, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y yo sé que te estoy haciendo una pregunta tal vez gigantesca, pero desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos definir la ciencia ficción? Pues mira, con la ciencia ficción pasan muchas cosas interesantes, sobre todo con los escritores que escriben ciencia ficción y con estos escritores, que hay algunos, no te creas, que teorizan sobre su propia escritura. Yo siempre tomo como punto de partida a Brian Aldiss, que es un escritor británico, porque él intenta solucionar el problema de las definiciones con respecto a la ciencia ficción, y él dice que son una etiqueta que no es útil, no es práctica, y entonces él resuelve este problema diciendo que ¿por qué no llamamos a esas obras surrealistas? Bueno, pues cualquiera que tenga alguna obsesión con las etiquetas dirá, pues Brian Aldiss no es muy bueno poniendo etiquetas, porque me está diciendo que ciencia ficción no es una cosa práctica, así que vamos a llamarlo obras surrealistas. No resuelve ningún problema, de hecho lo que hace es que crea más problemas, pero a la misma vez tiene el sentido, por lo menos el que yo le puedo dar, ¿verdad? Esta cosa que Brian Aldiss dice, que probablemente estaba borracho, yo no sé, pero dijo algo, ¿no? En una entrevista, le hicieron esa pregunta y él dijo eso.
Sin embargo, a mí me gusta esa definición precisamente porque me permite añadirle a la ciencia ficción lo onírico, el sueño, la mirada prospectiva del delirio, este tipo de cosas que yo creo que le da libertad a la etiqueta, al género de ciencia ficción. Si uno piensa en Asimov, por ejemplo, que es un clásico de la ciencia ficción dura, allí hay muy poca, digamos, densidad tropológica, ahí no hay poesía, ahí no hay lirismo. Hay mucho de ciencia, hay mucho raciocinio. Pero pues a los que nos gusta un poco más la literatura más desatada, pues quizás Asimov no es el modelo. Aldis, sin embargo, es un escritor delirante. Mi memoria no es muy buena, pero recuerdo haber leído varias novelas de Aldis, no recuerdo los títulos, pero hay una que me fascina, que es de estos gemelos siameses, ¿no? Pero además de que son gemelos siameses, le está haciendo una tercera cabeza a estos tipos. Hay un productor de espectáculos que lo convierte a estos siameses en estrellas de rock. Y entonces, eso es ciencia ficción, pero es ciencia ficción delirante, ¿verdad? Entonces hay mucho humor, mucha parodia, mucha caricatura. Esas cosas no las ves en la ciencia ficción tradicional. En Brian Aldiss las ves. Yo creo que ese es el modelo que por lo menos yo utilizo para escribir ciencia ficción, porque me permite libertad. No es un texto que pretenda enseñarnos cosas sobre la ciencia, sino reflexionar sobre la ciencia, parodiar sobre la ciencia y sobre todo sobre el presente. Una definición quizás más conservadora de la ciencia ficción es esa literatura que trabaja con los efectos de la tecnología en el ser humano o con una mirada prospectiva al futuro partiendo de los problemas del presente. Pues esa es una definición bastante conservadora de la ciencia ficción, pero es válida. Lo que pasa es que como a mí me gusta la literatura de una forma bastante más amplia, creo que esa definición impediría que textos como, por ejemplo, pienso en David Caleb Acevedo, que es un escritor contemporáneo. Hay una novela que se llama El Oneronauta. Es una novela escrita prácticamente a partir de ensoñación, pero es ciencia ficción. Dentro de una definición tradicional, pues habría algún problema, ¿no? con eso. Pues yo no creo que exista ningún problema si aceptamos una definición como la de Aldis. Habría que inventarse unos criterios de Aldis por homenajear al escritor británico, ¿no? Que incluyan en la ciencia ficción eso, la ensoñación, la aparición de lo onírico en un texto de ciencia ficción. No sé si contesté tu pregunta, pero sí, yo creo que como en un viaje ahí. Bueno, eso es parte de. Yo creo que eso es parte de. Miguel, ¿qué tú crees? Tenemos para arrancar, seguro. Ahora, quisiera saber, en el marco específico de la literatura en español y en nuestro Caribe, ¿qué particularidades identificas de la ciencia ficción que se ha hecho en español y en nuestro Caribe? Y si hay una historia o dónde estarían esos primeros autores o esposos de lo que pudiera ser una literatura de ciencia ficción en nuestra región. En Cuba, a principios del siglo pasado, quiero decir, a veces se me olvida que estamos en el XXI, a principios del siglo XX, hay una novela que se llama El viento del Golfo, que eso sería como el primer texto de ciencia ficción en el Caribe. Esa novela está en proceso de ser publicada en los próximos meses. Y es la primera reedición que se hace de la novela, que te estoy hablando de memoria, me parece que es del 1901, pero no te lo puedo asegurar categóricamente, fue a principios del siglo pasado. En el caso de Puerto Rico, sí había, digamos, algunos ejercicios que podrían identificarse como ciencia ficción. Así hay excelentes cuentos de Gustavo Agraid que tienen algunas características. Por ejemplo, el uso de la tecnología, ¿no? Esa máquina que aparece que resuelve algunos problemas o que los causa. Pero el primer libro de ciencia ficción como tal se publica en el 1960. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre como buscar aquellas cosas que son seminales, ¿no? Como esas cositas que no hacen un libro, pero sí hacen ese primer vestillo, digamos. Hay un cuento de Alfredo Collado Martel del 1930, se publica en 1930 en un libro que se llama Cuentos Absurdos, que extrañamente no son absurdos. Hay uno solo que se aleja, digamos, de la norma. Y es un cuento
De ciencia ficción, si estiramos un poco la definición, hay una inseminación artificial y hay una clonación. Eso antes de que, creo yo, que hubiese algún tipo de experimentación, por lo menos en el Caribe, con algo similar. Alfredo Collado Martel muere en el 1931, después de haber publicado ese libro en 1930, y ahí se perdió quizás el primer escritor de ciencia ficción. Ahora, el primer libro de ciencia ficción lo publica Washington Llorens, que es una figura interesantísima porque hizo de todo, académico de la lengua, hizo crítica literaria, escribió sobre el humor en Puerto Rico, sobre el romanticismo, sobre muchas cosas, y además escribió un libro de ciencia ficción que se publica en el 1960. Había publicado varios de esos cuentos. Es más, me atrevo a afirmar categóricamente que había publicado los cuentos en el Puerto Rico Ilustrado mucho antes del 1960. Los primeros dos los publica en el 1950. Los publica luego en el 60 como un libro que se llama La Rebelión del Átomo, que es el título lo toma a partir de uno de los relatos que se llama así, ¿no? La Rebelión del Átomo. Y esos libros se publican en el 1950, lo cual a mí me parece que es interesante porque es en la Guerra Fría. Es obvio que hay una cierta investigación con respecto a las experimentaciones atómicas en los años 40. No es un libro que te pueda entusiasmar por su calidad literaria, pero es un libro que te entusiasma precisamente por lo adelantado que está Washington Llorens y porque la figura de Washington Llorens no parecería como este individuo capaz de salirse de la norma. Estamos hablando de un académico de la lengua, claro, era farmacéutico, a lo mejor eso tiene que haberle afectado en alguna medida, pero sus cuentos son, como diríamos, el cine de serie B, pues esa literatura. Si podríamos hablar de una literatura de serie B. Hay un cuento fascinante donde una ameba gigantesca, hay unos pescadores, me parece que es en la costa sur, en Ponce, están haciendo su trabajo y de repente una ameba gigantesca sale del agua y atrapa a uno de ellos, me lo consume. Hay una película de esa época que se llama The Blob, que es como una gelatina viviente, algo así, ¿no? Y es fascinante cómo este hombre se aparta totalmente de la tradición literaria puertorriqueña para escribir esos relatos. Buscar una tradición de ciencia ficción en Puerto Rico hoy día es muy difícil. Pues imaginemos a Washington Llorens buscando en la literatura puertorriqueña un antecedente a su literatura. Ninguna, no. Pues precisamente con eso que termina, vamos a comenzar luego de una pausa, una pregunta. Vamos, en unos minutos regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de ciencia ficción, literatura y Puerto Rico. Y estamos con Rafael Acevedo. Rafa, y estabas comentando sobre precisamente la rebelión del átomo y esa literatura o esa trayectoria, esa genealogía, como lo queramos llamar, de la literatura de ciencia ficción en Puerto Rico. Y mencionaste al final de cómo pues a veces es difícil identificar, digamos, los trabajos de ciencia ficción y el desarrollo de la misma en el presente también. Y quería precisamente pues ir al presente. Hoy, en estos días, aquí en Puerto Rico y tal vez en la región, ¿qué se podría decir de la ciencia ficción? ¿Está tomando un auge nuevo? ¿Cómo tú lo ves? Sí, yo creo que hay un auge de la ciencia ficción, pero en general me parece que hay un auge de la literatura en Puerto Rico, para bien o para mal. Cuando quiero decir, digo esto porque se publican muchos libros. Yo no recuerdo que se publicaran tantos libros en ningún momento en la historia de Puerto Rico.
Pues yo no he hecho el estudio, ¿verdad? Claro. No he contado la cantidad de publicaciones, pero es obvio que con las nuevas posibilidades que da la tecnología, pues se publica mucho más. Edición de autor o editoriales fantasmas como la mía o blogs, etcétera. Ni tan fantasma. Estoy hablando de cantidades, ¿no? De la gran cantidad. Y entre esa difusión a través de los medios electrónicos o publicaciones de autor, hay muy buena literatura de ciencia ficción y muy variada. De nuevo, ampliando lo de ciencia ficción a reflexiones no solamente tecnológicas y futuristas, sino reflexiones sobre el efecto que tiene, qué sé yo, el tiempo en el ser humano, ¿no? Hay varios escritores. Miguel Pruné es uno de esos escritores. Miguel es casi como un filósofo de la ciencia ficción. Y de hecho me parece que tiene estudios en filosofía. Es un tipo de escritura muy racional, borgiana si usted quiere. Por otro lado tienes a Gretchen López, que escribe cuentos de ciencia ficción muy líricos, sin esa densidad de la ciencia, pero sin apartarse de ella, ¿no? Miguel Adrover es otro escritor de ciencia ficción, quizás el más exitoso en términos de público y de premiación de instituciones culturales es David Caleb Acevedo. Acaba de ganar el certamen del Instituto de Cultura con un libro de relatos, se llama Songbird. Y en ese libro hay varios relatos que podríamos clasificar de ciencia ficción. Él no los clasifica todos como ciencia ficción, pero un lector podría asumir esa autoridad, ¿no? Y decir que sí, que son de ciencia ficción. Es interesante porque David Caleb Acevedo es un autor que en alguna entrevista ha dicho que él prefiere llamar surrealismo a lo que escribe. Entonces volvemos a la definición de Brian Aldiss que mencionamos al principio. Por supuesto, estamos hablando de entrevistas, y en las entrevistas, como todo el que es escritor o le han hecho alguna entrevista, uno sabe que a veces uno dice cosas que después en otra entrevista dice otra cosa, ¿no? Seguro. Pero yo me aprovecho de que en algún momento lo dijo en la revista electrónica El Post Antillano, donde dice pues, que prefiere hablar de surrealismo. Bueno, pues volvemos entonces a lo de Brian Aldiss cuando añade los elementos oníricos a la ciencia ficción. Hay mucho interés en el cómic, y uno pensará, bueno, pero el cómic no es literatura. Sí es literatura en otro contenido, en otro continente, quiero decir. ¿Por qué esas personas que consumen ese tipo de relatos no pueden ser llamadas lectores de literatura? Claro que lo son, ¿verdad? Es literatura popular, si usted quiere. Pero quisiera entonces mencionar por esto el caso de Cuba. Cuba es quizás en el Caribe, no me atrevo a decir en América porque Argentina y México producen mucha ciencia ficción, pero en el Caribe, sin duda, Cuba es el país que más produce escritores y textos de ciencia ficción. Ahora, en Cuba hay talleres específicamente sobre el género, que estalla con el triunfo de la revolución, aunque tenía algunos precedentes en los años 50. Pero tú tienes escritores como José Miguel Sánchez, conocido como José, Leonardo Gala, Bruno Enríquez, Raúl Aguiar, Daina Chaviano, que son escritores que pasan, digamos, al canon de la literatura en Cuba y fuera de Cuba, y son escritores de ciencia ficción. Ahora, hay talleres de ciencia ficción en Cuba, hay exhibición de películas todos los veranos, películas de ciencia ficción. Hay una influencia de la literatura soviética de ciencia ficción y del cine de ciencia ficción soviético que es excelente. Por lo menos hay 2 películas de Tarkovsky que yo creo que tienen que haber ejercido influencia en Cuba y en los que han visto esas películas en Puerto Rico, donde sea. Eso a diferencia del caso de Puerto Rico, en el que la ciencia ficción yo creo que hasta hace 2 años o 3 años, exagerando por supuesto, es considerado como una especie de subgénero o que el que escribe ciencia ficción en realidad no es un escritor serio, ese tipo de cosas que probablemente todavía haya 2 o 3 personas que lo piensen. Y Pedro Cavilla, él es escritor de ciencia ficción también, ¿no? Sí, en el caso de Pedro Cavilla, yo te diría que Pedro Cavilla y Juan Carlos Quiñones, de esa nueva camada de escritores, Pedro Cavilla y Juan Carlos Quiñones serían esos líderes de esa nueva jornada de escritores. Pedro Cavilla tiene... además, hablamos del cómic ahorita, un cómic
Anima Sola, que obviamente inspirado en la postalita, ¿no? Sí. En ese folclore religioso. Y es interesantísimo porque es una heroína en el sentido de que es una mujer heroica. No se vayan a entusiasmar algunos. Y entonces esta mujer tiene todos los elementos positivos del personaje épico, ¿verdad? Lucha por la justicia, pero tiene problemas, ¿no? Obviamente Anima Sola está en el purgatorio, pero intenta ayudar al resto de los seres humanos. Es valiente, aguerrida, sabe defenderse, sabe defender a los demás. Pero en el caso de este cómic de Pedro Cavilla, lo cual es usual en la obra de Pedro Cavilla, estos contrastes enormes, ella está desnuda. Entonces esta figura que una feminista podría asumirla como un valor positivo por todas las características positivas que tiene, pero está desnuda, así que está construida para la mirada masculina. La mirada del que le interesa el cuerpo femenino, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que obviamente Cavilla lo hace con esa mala intención, y digo que obviamente lo hace porque en sus textos le gusta mucho eso, ¿no? Hacerle guiños al lector, incomodar al lector y sobre todo a los críticos. Tiene historias tremendas, y en ese sentido recupera la definición inicial de la ciencia ficción, porque el primer individuo que utiliza el concepto, Gensbach, tiene una revista que se llama Historias Tremendas, ¿no? Que es el título del libro de Cavilla. Cavilla publica 2 libros de ciencia ficción, o sea, que incluyen textos de ciencia ficción. Tiene una novela Trance, que es una novela que no es ciencia ficción dura, pero igual lo podemos añadir a esta reflexión. Como notarás, el ciencia ficción dura, como usa de modelo Asimov, que como digamos el clásico de la ciencia ficción dura, en Puerto Rico eso no es así. En el caso de Cuba, interesantemente, dentro del género de ciencia ficción, lo más que se trabaja es el cyberpunk. La distopía, a mí me gusta siempre hablar de esto, ¿no? De la pobreza en el futuro. Había una cierta ciencia ficción, sobre todo en los años 60 y 70, y en el cine, en el que parecía que en el futuro todo era nuevo. O sea, no había nada viejo en el futuro. Todo estaba bien en el futuro, ¿verdad? Había ciertos problemitas, pero era como que todo estaba nuevo, ¿no? El cyberpunk, por ejemplo, te trabaja con la pobreza, con la injusticia, con la lucha, con la pelea por la sobrevivencia, es post-apocalíptico, etcétera. Pues en Cuba el cyberpunk es lo que domina. Si hablas con los escritores de ciencia ficción cubanos, te van a decir, bueno, nosotros vivimos cyberpunk en el presente, así que no se nos hace tan difícil ese tipo de escritura. Joss es quizás el más prolífico. Es biólogo, pero sus textos en su mayoría son de esa índole, ¿no? De cyberpunk. Y yo te diría que por lo menos los que yo conozco, que son 5 o 6, no los conozco todos, son muchos más, son individuos que trabajan con esa mirada hacia el futuro desde una visión distópica. El futuro es terrible, pero los personajes lo que hacen es tratar de sobrevivir continuamente. Entonces, claro, está la alegoría y la analogía con la Cuba del presente. Sí, claro. En el caso de Puerto Rico no domina, y yo te estoy hablando, claro, de consideraciones que hago a partir de lectura rápida, ¿verdad? No es que estoy haciendo en este momento una tesis doctoral, no estoy presentando una propuesta, sino a vuelo de pájaro como lector. Seguro. En el caso de Puerto Rico, por el contrario, yo veo que la ciencia ficción es mucho más orientada hacia otra cosa que no es cyberpunk. Y está más orientado hacia la cuestión onírica, la cuestión lírica. Es como una ciencia ficción que se ocupa mucho del lenguaje. Aún en el caso de Cavilla, cuando digo que trabaja mucho con los contrastes, sí, pero trabaja mucho con la caricatura, trabaja mucho con el humor. Y en ese sentido yo creo que hay... hablar de características de la ciencia ficción en Puerto Rico me parece que todavía es prematuro, pero a mí como riesgo, ¿no? Me tomo el riesgo de decir que hay una intención lírica. Por eso asumí lo de Aldis al principio, porque me parece que eso por ahí vamos, ¿no? Como una escritura que sí hay una reflexión sobre los efectos que tiene la tecnología en el ser humano, sobre la misma definición de lo que es un ser humano. Son miradas y reflexiones hacia el futuro.
pero a la misma vez hay mucha preocupación porque el lenguaje tenga como una cosa que se llama densidad antropológica en la universidad, que es como que, bueno, tiene muchas imágenes lindas, no lindas, quiero decir complicadas, complejas, metáforas, es el gusto por el lenguaje. Yo creo que eso es una característica de lo que he leído hasta ahora en la ciencia ficción en Puerto Rico. Miguel. Rafa, y aunque pudiera considerarse un tópico, ¿se identifica en esta ciencia ficción, digamos, caribeña, alguna recurrencia de las mismas ansiedades sobre el presente y sobre el futuro que uno observa tanto en autores como en las audiencias de este género en otras culturas o en otras literaturas? O sea, ¿hay algunas ansiedades típicas al Caribe, su propia condición política y demás, o ansiedades genéricas como la de la tecnología que aparecen en esta literatura? O sea, ¿hay algo particular con respecto a las ansiedades, digamos, que desfilan en esta literatura dentro del contexto del Caribe? A mí me gustaría decir que el elemento humorístico, la parodia, la caricatura del funcionario, digamos, la caricatura de la autoridad, del poder, está presente y con la intención de que sea obvio que está ahí, esa reflexión sobre el presente, obviamente ubicado cronológicamente en el futuro, pero es obvio que estamos hablando del presente. El caso cubano es obvio, el caso cubano es casi como, de hecho, si hablas con los escritores cubanos te van a decir que sí, que ese es el asunto, ¿no? O sea, una reflexión sobre el presente, pero ubicado en el futuro, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que tiene la sociedad cubana, pero ubicados en el futuro. En el caso de Puerto Rico, creo que Miguel Pruné tiene un pensamiento, digamos, una teorización sobre el género interesante. Él habla del rom politics. De rom. Sí, de rom. Y a mí me pareció interesante su propuesta. Estoy hablando de una propuesta que hizo hace una semana en el primer Congreso de Ciencia Ficción. A partir de eso, de esta, no sé si traducirlo literalmente, ¿no? Política del ron en Puerto Rico. El capital ausentista, pero este capital ausentista como si fuese un poder que está ahí ejerciéndose, pero no aparece, no está allí en el in situ. Hizo una reflexión bien buena, muy compleja, y eso se revela en sus textos. Que yo recuerde de los escritores de ciencia ficción, el que más reflexiona sobre esos asuntos. Había una propuesta también de hacer una especie de oil politics también, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de la Corco, ¿no? Ese área abandonada que es absolutamente distópica, que es Definitivo. cyberpunk, y está allí en nuestro pasado, de hecho. Pasado presente, porque está ahí. Sí. O sea, que es una vitrina de la disfuncionalidad, digamos. Sí. Y si asumes el discurso del ELA como una especie de propuesta hacia el futuro desde el 1952 y el fracaso de esa utopía, de ese proyecto hacia el futuro, nos da material para ubicarlo no en el futuro, pero a partir de ese fracaso, ¿no? del Estado Libre Asociado, digo, desde mi punto de vista, ¿no? Y a eso vamos precisamente, a hablar un poco sobre la ciencia ficción en Puerto Rico y todo el material que hay aquí en Puerto Rico para elaborar ciencia ficción. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más.
Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Puerto Crítico, un poco desubicados, pero ubicados a la misma vez surrealísticamente en la ciencia ficción, aquí con Rafael Acevedo. Quizás debamos hacer una matización, debamos en mucha gente, quizás deba hacer una matización. Cuando hablo del Estado Libre Asociado como una utopía, como una proyección hacia el futuro, pues me refiero en el 1952 esta propuesta de progreso, ¿no? de modernidad. ¿Qué es el ELA? Bueno, el ELA es un dispositivo administrativo moderno y esa propuesta es que eso nos va a llevar al sendero luminoso, ¿no? Al progreso. Y pues, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que en el 1968, por dar una fecha, ocurre ese quiebre de ese triunfo continuo de ese discurso. Pues a eso es que me refiero, ¿no? Que podemos utilizar eso, podemos hacer esa analogía, digamos. El ELA como una máquina que secreta este discurso de progreso y ese discurso fracasa. Pues, ¿qué cosas hay que nos evidencian ese fracaso? Aún cuando no me refiero específicamente al 52 y al 68, ¿no? A ese lapso de tiempo. Pues por eso me refiero a la Corco, ¿verdad? Eso es otro de esos discursos. ¿Qué nos va a sacar de la pobreza? ¿Qué nos va a llevar al progreso? Bueno, pues ahí está la Corco como un esqueleto de ese animal discursivo que se murió. Allí está, ¿no? Está en nuestro presente, nos habla del pasado, pero lo podemos ubicar cronológicamente en el futuro de manera imaginativa, ¿no? Y hacer ciencia ficción. Por eso es que me pensaba yo hace una semana en ese congreso, bueno, ¿y por qué en Puerto Rico no hay cyberpunk? ¿Por qué no se toma ese espacio tan maravilloso? No digo yo para escribir una novela o un cuento, para hacer cine, por ejemplo. Hacer cine de ciencia ficción en Puerto Rico, bueno, no es que el dinero sea un problema, es que yo creo que hay como que liberarse un poco y asumir que ese discurso de la ciencia ficción se puede hacer en cualquier sitio. Y ahí está ese escenario maravilloso. Y en esa misma línea, Rafa, precisamente... bueno, número uno, totalmente de acuerdo, y dos, pensando en Puerto Rico y otros lugares y situaciones que se dan para una ciencia ficción increíble. O sea, Puerto Rico es un país, entre comillas, eso lo podemos discutir, de ciencia ficción, en el sentido de, como acabas de decir, mencionaste la Corco, tenemos el radiotelescopio más grande del mundo, tenemos hoy por hoy podríamos hablar de biomedical politics, con toda la industria farmacéutica y todos los inventos que habrán por ahí para abajo en términos de ingeniería molecular y por ahí para abajo. Tenemos cantidad de leyendas o no leyendas urbanas relacionadas a los extraterrestres en el Yunque, en Lajas. Por cierto, hay una pequeña historia de Lajas de Aravind Ayantaya. Exactamente, y me disculpa el autor, que habla sobre cómo los lajeños son extraterrestres, y el alcalde y todo el mundo, que me pareció súper interesante. Tenemos Chupacabra. El Garradiablo, que es anterior. Sí, anterior, me acuerdo. Que después decían que era una combinación de mantarraya con yo no sé qué. Publicaciones como Enigma. Personas que llenan auditorios y que son muy, muy interesantes. A mí me fascina escucharlo, by the way, como Andrew Álvarez. Entonces, ¿cómo es? Uno se pregunta, habiendo tanto material para la ciencia ficción, la Corco, como tú bien dices, ya desde una mirada distópica, que no ha despegado tanto. Pues, yo diría que ese material que tú has mencionado y esos personajes, esos textos y estos investigadores dan material, y yo creo que ese material está como parte digamos del capital informativo que usan los escritores.
Yo creo que sí hay textos, lo que falta es un poco más de difusión y de aceptación, digamos, del círculo de lectores, que se amplíe, que, entre otras cosas, ¿no? Que la academia tenga la gentileza, por no decir otra cosa, de asumir que la ciencia ficción es un género como cualquier otro, que es válido, que hay escritores válidos en ese género. En el caso de, mencionaste a Ayantaya y no puedo evitar mencionar, me parece que es justo hacerlo, de hecho, el caso de Ayantaya es interesantísimo porque toma el pueblo de Lajas, que pues los puertorriqueños sabemos que Lajas es el lugar en el que aterrizan los platillos voladores. Hay un omnipuerto. Exactamente. Entonces, creo que hasta los alcaldes, ¿no? Asumen esto como un valor turístico, pero además yo creo que algunos de ellos creen realmente que allí aterrizan los platillos voladores. Aravina Ayantaya toma, digamos, del folclore, de la tradición popular, de la historia del pueblo, de sus familiares, y hace estas, en su primer libro que se titula Lajas. En ese primer libro hay como unas estampas, son unos cuentos muy similares a las estampas, ¿no? Y añade estos elementos. Sobre todo hay un relato que se llama Orégano, que es un barrio. Y en Orégano pues ocurren estos avistamientos, hay un submarino del Navy que está por allí debajo, el narrador ve unas luces, etcétera. En ese relato está más obvio el asunto de la ciencia ficción, y en otros relatos se propone de una manera tangencial, digamos. Pero Aravind además tiene esta experimentación con avatares, digamos, y lo saca de la tradición india, que es una maravilla. Entonces él ubica, hay un caso, Diosdadit, me parece que es el nombre del periodista, es un periodista del área, y lo que hace Aravind es que lo coloca en el ciberespacio como personaje. Entonces tenemos como el avatar de este periodista. Tiene un texto que se llama Queremos tanto a Lidia, en el que recupera la figura de Lidia Echevarría, todo el relato trágico, ¿no? de su acusación, el encarcelamiento, la muerte de Luis Vigoró, pero entonces ubica a Lidia como personaje en el ciberespacio y en una obra de teatro, siempre aclarando, esta no es una historia de Lidia Echevarría, sino que hemos convertido a Lidia Echevarría en un personaje del ciberespacio. Tiene varios textos en los que trabaja con eso, con la creación de un espacio alterno, es casi como un mundo alterno, y usa muchos recursos del surrealismo. En el caso de Aravind, igual que en el caso de David Caleb, hay muchos recursos de lo surreal, del sueño, el sueño y la vigilia, ¿no? Difícil de definir ambas cosas en el texto. Pero a mí lo que me gusta de Aravind, que no solamente hace textos que podemos llamar que son textos de ciencia ficción, sino la experimentación esta, me parece genial, y además que me da mucha gracia, que convierte personajes reales en unos personajes que hay en el ciberespacio. Yo creo que esa experimentación es como lo más enriquecedor que yo he leído últimamente en la literatura puertorriqueña. Además de que su teatro es de una experimentación que yo nunca había visto. El trabajo, por ejemplo, con los medios informativos electrónicos, el trabajo con las proyecciones. El tipo es realmente, una palabra que a mí me gusta mucho, delirante. Por otro lado, otro escritor similar a Ayantaya es José Liboy. José Liboy tiene una novela que se llama El Informe Cabrera. El Informe Cabrera es un texto que se escribe de una manera fragmentaria, está compuesto de cuentos, cartas al hijo, reflexiones sobre la ciencia ficción en Puerto Rico, de hecho. Y es un texto raro en sí mismo, pero nos ubica además en la tradición literaria puertorriqueña. Es casi como forzosamente Liboy crea la tradición de que Morales Cabrera, que es un escritor de años 30, y estoy usando mi memoria, no me crean, pero qué sé yo, 70 años, 80 años. Liboy lo recupera, lo convierte en personaje, y a la familia de Morales Cabrera la convierte en personaje de una planificación de reproducción y de embriología
Una cosa bastante difícil de seguir en términos de la trama, pero es riquísima, sobre todo por la reflexión que hace Liboy de la ciencia ficción en Puerto Rico. Es como la inventa en ese texto, el informe Cabrera. Yo creo que ellos dos le hacen, permiten que la definición que hace Brian Aldiss sea correcta. Yo creo que Brian Aldiss debía leer a Rabindranath Yantaya y a José Liboy, porque ahí está su definición perfectamente dada. Miguel. Sí, quisiera aprovechar que estás aquí en el programa y sabiendo que eres un hombre de opiniones articuladas, contundentes y demás, porque te leemos por Facebook constantemente. Quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte, hablando de ficciones y de disfuncionalidades, ¿qué te parece todo este drama mediático y en las redes sociales del Instituto de Cultura, su dirección y demás? Digo, parecería que nos estamos alejando de la ciencia ficción, pero yo creo que estamos en el mismo capítulo. Pero nada, te quiero aprovechar que estás ahí, porque pues si no lo digo, reviento. Tú no dijiste eso, Pero fíjate, no estamos tan alejados, porque ahorita mencionábamos esta máquina que se llama Estado Libre Asociado, que es un aparato administrativo moderno que secreta discursos de progreso, etcétera. Y una de las aristas de esa máquina, por decir algo, de las manecillas, digamos, de este reloj, que dice Montfort que es más importante que en fin, eso es otra cosa. Bueno, el asunto es que la creación del Instituto de Cultura puertorriqueño es precisamente parte de esa maquinaria que produce este discurso que nos va a definir hasta lo que es la cultura. Y entonces ya en principio a mí me parece que la misma idea del Instituto de Cultura puertorriqueña tendría que ser reevaluada en el año 2014. Digo, hace tiempo, ¿no? Pero ya que estamos en una situación crítica, porque no solamente por los medios, sino porque en realidad hay una situación crítica en el Instituto de Cultura, habría que reevaluar la misma institución, qué función cumple. Es deseable que exista el Instituto de Cultura puertorriqueño, pero para añadir más a esta situación que no sabemos decir si es trágica, si es cómica, si es slapstick, si es astracán, hay la idea también, de crear un Ministerio de Cultura, que me parece que es como convertir el problema del Instituto de Cultura en algo más grande, ¿no? Es como, por lo menos suena más grande. Y hablando de Liboy, tratando de ubicar el asunto en la ciencia ficción, cuando Liboy habla de embriología, se refiere a que hay unas familias sobre las que se ha experimentado, pero además hay unas familias que han dominado, digamos, el decurso de la historia de Puerto Rico. Y si hablamos de cultura, me parece que Liboy podría escribir sobre el asunto, porque no hay duda de que hay unas familias que han dominado el ámbito de la cultura en Puerto Rico, para bien o para mal, vuelvo y digo, ¿verdad? Yo he leído en el día de hoy, siguiendo a través de los medios el asunto, una propuesta de eliminar, digamos, de manera metafórica, por supuesto, ¿verdad?, una cierta memoria de Ricardo Alegría y hacer otra cosa. Me parece genial. No me parece genial la idea. Lo que me parece genial es que se discutan estos asuntos, ¿no? Es como, vamos a eliminar esta memoria de este apellido y vamos a añadir entonces estos otros apellidos. Eso es la embriología en los textos de Pepe Liboy, pero fuera del texto, ¿no? Fuera de la literatura. Esto está ocurriendo realmente en Puerto Rico, una discusión que incluye la mención de unos apellidos que se repiten. No sé si sea necesario mencionar los apellidos. Yo creo que todo el que le interesa la cultura en Puerto Rico sabe a qué apellidos me refiero, ¿verdad? No sé si Miguel te satisface, sí, ¿no? mi contestación. Fascinante, demostraste que sí. Seguimos en el tema de la ciencia ficción. Definitivamente, sigue la ciencia ficción sucediendo as we speak. Y as we speak, vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí
Disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de ciencia ficción, literatura, política, realidad contemporánea, etcétera, etcétera, en Puerto Rico con Rafael Acevedo, autor, director y de una editorial llamada La Secta de los Perros. Y precisamente hablamos un poquito de La Secta de los Perros. Rafa, ¿cómo comenzó este proyecto y cómo se ubica, digamos, en esta discusión de ciencia ficción? Antes de hablar sobre eso, quisiera hacer otra matización. Estoy hablando de apellidos que se repiten en el ámbito de la cultura, pero todos sabemos que en Puerto Rico, y esto lo traigo a colación a partir del texto El Informe Cabrera de Pepe Liboy, de José Liboy, que es casi como un tratado de lo que es la ciencia ficción y qué es la embriología, ¿no? Ese proyecto de producir a este país que se llama Puerto Rico. Los apellidos se repiten también en la política, ¿verdad? Esto es obvio. Hoy día y hace algunos años, ¿verdad? El apellido Colorado se repitió en los años 80. Barceló es un apellido que se repite. Antonio R. Barceló, Carlos Romero Barceló, la hija de Carlos Romero Barceló, el hijo del alcalde de Cagua, el hijo del alcalde de Carolina, los hijos y así sucesivamente, ¿no? Es casi como una especie de monarquía criolla. Eso sería como otro tipo de literatura, ¿no? Bien. Con respecto a la secta de los perros, el nombre es una especie de homenaje a una escuela filosófica, aunque ellos no aceptarían ese término, que asume el juego de hacer una crítica de la sociedad, pero no vivir en sociedad. Es decir, estos tipos, estoy hablando de Diógenes de Sinope, por hablar de, digamos, del iniciador de esta escuela filosófica. Ellos hacen una crítica a la sociedad, se burlan de la sociedad, pero lo hacen de manera radical. Hay mucho humor en la secta de los perros, en los cínicos que son los perros realengos, ¿no? Por decirlo en puertorriqueño. Están por ahí, conocen el territorio, lo critican, se burlan de él, pero es una burla seria, ¿verdad? La burla se hace con el propósito de que las cosas cambien. Entonces, a mí me gusta el asunto del humor, el humor visto como una especie de ácido que corroe lo que es necesario que se corroa, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre y de ahí el logo, que es un perrito. Lo que pasa es que La Secta de los Perros es una editorial que publica aquellas cosas que le guste a la gente que es miembro de La Secta de los Perros. No hay un criterio comercial, por eso que se publica poesía. La poesía es como que esta familiar denostada de la literatura, es como la muchacha esta que es difícil invitarla a la fiesta, porque es como ella hace lo que le da la gana. Nosotros publicamos poesía y publicamos libros de escritores que o no han publicado libros o son desconocidos, digamos, no son parte de ese círculo de presentaciones de libros y reuniones de escritores. Así, por ejemplo, hemos publicado 7 novelas detectivescas que me parece que son paradigmáticas de Francisco Velázquez. Yo creo que ese es el mejor escritor de novelas policíacas en el Caribe, incluyendo a Leonardo Padura, con mucho respeto, ¿verdad? Es un maestro del género, es un maestro de la escritura. Yo creo que el que quiera aprender a escribir tiene que leer los textos de Francisco Velázquez. Francisco no había publicado nunca un libro, trabajó como periodista muchos años, se retiró como periodista. ¿Era periodista policial o no? Sí, sí, trabajó en Electrónica Roja y domina el discurso de una manera, aparte de que es un gran lector de novela policíaca. Entonces produce estos textos que son el modelo. El que quiera aprender a escribir literatura y escribir literatura policíaca debe usarlo de modelo. A los que ofrecen talleres de escritura, pues les recomiendo a Francisco Velázquez. No había publicado, su primera novela la publica a los 62 años y lleva 7 novelas detectivescas
varias novelas de una monjita libidinosa que se llama Emilia Leclerc, que son también joyas de la literatura, digamos, erótica, por mencionarlo en una etiqueta. La primera edición de Mundo Cruel de Luis Negrón se publicó en La secta de los perros. Escritores que no tienen ese vínculo con la academia quizás, pero que son buenos escritores. La idea de La secta de los perros es esa, es publicar libros que a mí me gustaría leer y que no están publicados. Bueno, pues entonces los publicamos. Claro, en este caso la editorial no tiene derechos sobre el texto, no tiene derechos ni sobre el diseño. El autor es el que es dueño del texto. Nosotros lo que hacemos es que publicamos una edición pequeña, pues ya está el libro publicado, casi como algo más bien simbólico, religioso, si usted quiere. En el caso de la última publicación de Francisco Velázquez se hizo en unión a la Universidad del Este, por ejemplo. Bueno, pues ahí hay una especie de APP y en ese sentido, bueno, pues se publican más ejemplares, ¿no? Pero el dueño de ese texto es Francisco Velázquez, porque una de las cosas que la editorial asume es que ¿quién produce ese libro? ¿Quién lo pensó? ¿Quién se sentó a escribir el libro? Bueno, pues ese individuo que está ahí firmando el libro. ¿De quién debe ser la ganancia si alguna? ¿De quién debe ser el saludo de la gente en la calle? Pues del que escribió el libro, no es del editor, no es el distribuidor, no es la librería. ¿Gana algo el escritor que publica en La secta de los perros? Pues probablemente no, pero tampoco pierde. Y yo creo que el hecho de que un buen escritor que no tenía dónde publicar, publique, yo creo que esa es la esencia de la secta de los perros. Ahora mismo vamos a publicar a varios escritores cubanos. Publicamos un libro de Odilius Black, que es un escritor de ciencia ficción dominicano, que por cierto, no hemos hablado de ciencia ficción en la República Dominicana, pero tiene Odilius, que es mi informante, el escritor de ciencia ficción, es un joven escritor, se me parece mucho a Miguel Pruné en el sentido de que reflexiona mucho sobre el género también, pero hace trabajo con la historia de la República Dominicana, una revisión de la historia de la República Dominicana, y lo que he leído sobre la ciencia ficción dominicana y lo que he investigado es que como en el caso de Puerto Rico no hay muchos escritores de ciencia ficción y además la academia no, digamos que los académicos y los estudiosos de la literatura no le dan demasiada importancia todavía al género. Odilius es de las personas más brillantes que he visto y he conocido y he escuchado hablando sobre el género. Su conocimiento sobre el género es enciclopédico casi. Y va a estar esta semana en varias actividades en el Viejo San Juan. Ahora que mencionaste esta semana, podemos hablar de eso rapidito, y mencionaste República Dominicana, tal vez sería bueno que nos hables un poco en los últimos minutos que nos queda sobre el simposio que hubo la semana pasada y que fue el primero, me parece, ¿no? El Congreso de Ciencia Ficción en el Caribe. Sí, el Congreso de Ciencia Ficción de Puerto Rico y el Caribe hispano se hizo con el propósito de trabajar con la literatura de ciencia ficción, no con el cine, no con el cómic, sino específicamente con la literatura. No se había hecho uno en Puerto Rico de literatura de ciencia ficción. Y de hecho, es la primera vez que viajan 5 escritores cubanos juntos a la misma actividad. Me lo dijeron, yo no lo sabía. Ellos mismos me dijeron que era la primera vez que ocurría esto. Pero el propósito era llamar la atención sobre esto, sobre el que se produce ciencia ficción en el Caribe, que hay la idea de que en el Caribe no se producen muchas cosas, entre ellas la ciencia ficción o la filosofía, lo cual es totalmente falso, ¿no? Claro. Pero aquí tenemos a estos escritores cubanos, a Odilius Black, que es escritor dominicano, y entonces nos reunimos con otros escritores puertorriqueños, y además en ánimo de que haya comunicación, porque como todos sabemos, ¿no? Son islas cercanas, pero que la comunicación es mínima, sobre todo con Cuba. Y fue muy fructífero en términos de que hubo mucho contacto y mucha relación con escritores.
y con la creación de proyectos futuros de publicación y de congresos, ¿no? De reunirnos nuevamente y seguir esta discusión, que también es una cosa rara en los congresos de literatura. Usualmente pues llegan, se reúnen, hacen su cosita y se van y no vuelven a comunicarse. Aquí yo creo que hubo esa buena comunicación. Miguel, algunos comentarios en los últimos segundos que nos quedan. Sí, quería nuevamente, aprovechando que te tenemos ahí, quería escucharte sobre la universidad. Hace tiempo que no se habla de la universidad, es como una tensa calma. Y tú eres una persona que ha vivido esa universidad desde adentro, desde afuera, a través de todos sus conflictos. ¿Cómo tú ves ese ámbito universitario en estos momentos? Bueno, como no queda mucho tiempo, voy a tener que resumirlo y por supuesto se van a quedar un montón de detalles y es probable que haya malentendido y yo lo puedo aclarar después en otro momento a cualquiera que esté escuchando y me encuentre por la calle. Lo primero que todos sabemos es que la Universidad de Puerto Rico es un botín de los partidos políticos desde que se creó, me parece, y en el caso actual el problema, y a mí me parece que es un problema, es que aquellos que tienen idea de cómo transformar la Universidad de Puerto Rico no están haciendo absolutamente nada al respecto porque han sido cooptados por el poder, por los que nominan en la Universidad de Puerto Rico. La tranquilidad que hay en la Universidad de Puerto Rico refleja el triunfo del Partido Popular Democrático, no refleja que no haya problemas en la Universidad de Puerto Rico. Estoy hablando rápido porque queda poco tiempo, pero así, por ejemplo, todavía hay edificios enfermos en la Universidad de Puerto Rico, todavía hay asbesto en la Universidad de Puerto Rico y estoy hablando únicamente de planta física. En la Universidad de Puerto Rico hay salones con 31, 32 estudiantes. En la Universidad de Puerto Rico se redujo el ofrecimiento de clases, se reduce la cantidad de profesores. En la Universidad de Puerto Rico todos sabemos que el teatro estuvo 10 años cerrado. En la Universidad de Puerto Rico los ofrecimientos, en fin, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, igual que en el Instituto de Cultura, y esto suena muy grande, yo creo que hay que reevaluar para qué es la Universidad de Puerto Rico, cuál es la función que cumple en nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que exista una Universidad de Puerto Rico que depende, yo creo que casi exclusivamente, de lo que ordene la administración que gane las elecciones? A mí me parece terrible y me parece que lo que ha trazado el desarrollo de una universidad mucho más eficiente es la total ausencia de autonomía que tiene la Universidad de Puerto Rico. Pero yo no sabía que me iban a hablar de esto y me cogieron como fuera de base. Es como si el compañero Miguel Rodríguez Casella fuese Yadier Molina en un juego de la Serie Mundial. Ahí está. Y con una recta, el bateador con todo y eso pudo pegar un hit. Tal vez un cuadrangular, no sabemos. De todos modos, le queremos dar las gracias a Rafael Acevedo por estar con nosotros. Queríamos estar con él desde hace tiempo. Precisamente no pudo estar con nosotros la semana pasada por el chikungunya, que es otro material importantísimo para la ciencia ficción. Sí. Ya hay cantidad de leyendas y de más allá de leyendas, no se sabe, ¿no? Teorizaciones e hipótesis sobre la chikungunya en el Caribe. Así que tal vez con eso podemos reflexionar para material futuro de ciencia ficción. En fin, hay mucho de qué hablar. Ojalá te tengamos nuevamente, Rafa, para que estés con nosotros para hablar de este y otros temas. Gracias, Miguel, como siempre, desde Sydney, Australia. Y gracias, Marcel, por estar con nosotros como técnico. Porque sin Marcel, pues obviamente este proceso de ciencia ficción no se pudiera materializar. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.